Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Hoy les voy a estar explicando el paso a paso de este lindo bolso en hilo velvet, y si quieres ver todos los materiales con más detalle, abajo en la cajita de descripción siempre les estoy dejando todo para que puedan verlo mejor. Acá ahorita les voy a estar mostrando el ovillo y el crochet, pero abajo siempre lo dejo todo con detalle. Voy a estar utilizando este hilo velvet de la marca Revés Derecho, acá les dejo la línea y el número de color por si lo quieren comprar y están acá en Chile, y de hecho creo que hacen también envíos internacionales. El crochet que voy a estar ocupando va a ser de 5.5 milímetros, una tijera, marcadores de puntos, aguja lanera de plástico y también de metal, punta redonda las que son de metal, así como esta que les voy a mostrar en pantalla, que es punta redonda. Y ahora sí, comencemos con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es sacar el hilo justo en el medio del ovillo. Esto nos va a ayudar un montón para poder ir avanzando más fluido con el tejido. Ahora vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y comenzamos a tejer 25 cadenas. Perfecto, una vez que tengan estas 25 cadenas, vamos a agregar una más que va a ser nuestra cadena de altura, y luego vamos a comenzar en la segunda a hacer puntos bajos. Acá, para que no se vayan a confundir, cada cadena forma como una nubecita, entonces allí sería el punto donde vamos a introducir el crochet. Miren, les voy a explicar con una aguja lanera para que puedan observar bien cada cadena que se va formando. Por ejemplo, aquí se forma como una especie de nube y en el medio vamos a introducir el crochet, justo allí donde estoy señalando con la aguja lanera. Entonces así se pueden ir guiando con estas nubecitas que se forman arriba. Y para comenzar nuestra primera fila vamos a hacer lo que les dije al principio, saltamos una cadena y en la segunda vamos a introducir el crochet para hacer un punto bajo. Esto es algo como ya personal, si ustedes quieren hacerlo para darle más estructura al bolso, pueden agregarle una hebra de algodón o de lana en el medio de este tejido, o sea, de cada fila que vayamos haciendo. Ahorita les voy a explicar más adelante cómo lo podemos ir adaptando al tejido. Yo voy a estar utilizando este hilo de algodón, este es dulce algodón de Reginela. Si están en Chile pueden conseguirlo sin problema, pero pueden usar lo que tengan en casa que sea el tono similar al que están usando para hacer el bolso. Entonces lo que voy a hacer es enganchar así el hilo y por encima voy a hacer el punto bajo. Y así la hebra de algodón o de lana que están agregando va a quedar escondida por dentro de ese tejido que estamos haciendo con punto bajo. Ahora, para que se puedan guiar, vamos a usar los marcadores de puntos y lo colocamos en el primer punto bajo que hacemos. Y simplemente continuamos con nuestros puntos bajos hasta el final de esta cadena, ya sería esta la fila número 1. Este marcador naranja que estoy colocando es la cadena de altura que hice. Entonces nada, seguimos tejiendo puntos bajos y por el medio dejamos esa hebra que agregamos. Perfecto, ya por acá yo completé y voy a continuar con la fila número 2. En esta voy a hacer una cadena al aire, luego voy a girar el tejido y paso el hilo por la parte de atrás y continúo haciendo puntos bajos escondiendo esa hebra que tenemos en el medio.
Entonces acá tenemos nuestro primer punto, hacemos punto bajo y ponemos el marcador de puntos para saber que este es el principio de la fila número 2. Luego continuamos tejiendo todos nuestros puntos bajos hasta llegar al final. Ahora, algo que les quiero explicar a las personas que están tejiendo por primera vez con este hilo velvet es que cuando comienzan la segunda fila, la manera de identificar cada punto es saltándonos estas barritas, miren. Nos saltamos, aquí es un punto, nos saltamos esta barrita, aquí está el otro punto, nos saltamos estas barritas. Miren, aquí pueden notar que está como una barrita, aquí está el punto y aquí está el siguiente punto. Entonces así pueden identificar mejor cada punto. Por acá estoy adelantando la fila número 2 y ya nos vemos en la fila número 3 para seguir avanzando. Listo, ya terminé esta fila, ahora sí vamos a hacer la fila número 3. Entonces igual, hacemos una cadena al aire, luego giramos el tejido, pasamos esta hebra en la parte de atrás y continuamos haciendo puntos bajos para la fila número 3. Entonces comenzamos y vamos a repetir el mismo procedimiento haciendo puntos bajos en toda esta fila. Y esto, bueno, por acá ya estoy colocando el marcador de puntos, pero lo que les iba a decir es que esto lo vamos a repetir hasta llegar a la fila 42. Perfecto, ya yo por acá completé todas las filas, tengo 42 en total y justo donde ven estos marcadores es la mitad que dividí. Tengo acá 8 filas que va a ser la base del bolso y de lado y lado tengo 17 filas. Del lado de acá y del lado de acá. Y estas partes largas las vamos a poner así y luego vamos a hacer acá una tira larga que ya les voy a explicar el paso a paso. Ahora para terminar con este rectángulo de 42 filas vamos a hacer un borde de punto deslizado. Entonces no cortamos la hebra sino que vamos a agarrar esta misma. Colocamos acá un marcador de puntos para saber que este es el principio. Y justo acá vamos a hacer el primer punto deslizado. Y así continuamos haciendo estos puntos deslizados por todas estas filas hasta llegar al marcador amarillo. Y una vez que lleguen al marcador amarillo lo que hacen es cortar la hebra, luego vamos a enhebrar con una aguja lanera ya sea de metal punta redonda o de plástico y hacemos lo siguiente. Vamos a saltar este primer punto y en el siguiente introducimos la aguja lanera que sería en el segundo punto y luego nos devolvemos donde sale la hebra larga, justo en el medio introducimos la aguja y cerramos por completo acá. Ya lo que nos queda es esconder dentro del tejido esa hebra larga que sobró. Y ya por este lado tenemos listo lo que es el borde, ya aquí no tenemos que hacer más nada. Ahora sí les voy a explicar el paso a paso para hacer la tira que va en el medio donde sería la base de nuestro bolso. Ok, entonces vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado, dejamos una hebra un poco larga por acá. Hacemos nudo deslizado y vamos a continuar con cadenas. Entonces vamos a hacer en total 8 cadenas. Por cierto, acá no se vayan a asustar porque cambié de crochet. Este es el mismo número que estoy usando desde el principio, pero cambié porque este ganchillo me funciona más para que deslice este tipo de hebra. Con el otro ganchillo, el que les mostré al principio, como que se frenaba mucho, entonces este me sirve más. Así que no se asusten, es el mismo número 5.5 milímetros. Perfecto, ya tengo aquí 8 cadenas y vamos a agregarle una cadena que sería nuestra cadena de altura y nos vamos a devolver haciendo puntos bajos en la segunda cadena. Entonces completamos acá esta que sería la fila número 1 hasta el final.
Y esta parte que acabo de tejer tiene que encajar tal cual como lo ven en pantalla. Es el mismo grosor que tenemos acá de las 8 filas que tenemos de base. Y en total vamos a tejer 49 filas. Entonces vamos a continuar este tejido hasta tener 49 filas y las vamos a dividir de la siguiente manera. Para los lados van a ser 15 y 15 filas. Y en la base, que es donde vamos a adaptarlo justo donde está este rectángulo, pero en el medio, van a ser 19 filas. Igual yo se los voy a explicar más adelante para que puedan entender mejor esta parte. Y otra opción para que ustedes puedan tener más soporte en los bordes del bolso es usar la hebra doble. Igual, de la misma manera puede ser hilo de algodón o hilo de lana. Y lo que van a hacer es agarrar la hebra doble, tanto la de hilo velvet como hilo de algodón. Yo estoy usando esta que les dije de dulce algodón. Entonces ponen la hebra doble y hacen el mismo paso que les acabo de explicar. Dejan una hebra un poco larga, hacen nudo deslizado y nuestra base va a ser de 8 cadenas. Y continuamos tejiendo normalmente hasta tener las 49 filas que les comenté anteriormente. Listo, por acá ya completé y lo que les estaba explicando es que acá en la base van a ser 19 filas y de lado y lado van a ser 15 filas. Entonces así lo vamos a dividir. Ahora con el hilo de algodón voy a coser justamente esa base donde tengo las 19 filas y las 8 filas del rectángulo que les expliqué anteriormente. Entonces enhebramos con una aguja lanera, preferiblemente de estas que son punta redonda y de metal, y comenzamos a hacer puntadas. Algo que yo le hago al bolso es dejarle como un espacio a los bordes para que se vea ese detalle que pueden verlo al principio en el intro. Y básicamente es que esta base yo no la llevo tanto hacia el borde donde está el rectángulo de abajo para dejar ese espacio y que quede como libre. Por cierto, recuerden colocar marcadores de puntos para que sepan el límite de cada puntada. O sea, por lo menos acá yo puse estos dos marcadores, el azul y el amarillo, para saber que de ahí al otro extremo hay 19 filas. Entonces así no me confundo y puedo coser bien esta parte. Por acá ya completé esta parte, ya lo cosí por completo, y estas hebras que coinciden, miren, ya esto quedó bien asegurado. Lo que voy a hacer es un nudito y después lo escondo dentro del tejido. Ya voy a retirar estos marcadores porque básicamente terminamos esta parte que teníamos ahí como para marcar. Y acá, para que quede bien asegurado, hacemos un nudito. Por cierto, no vayan a anudar muy duro porque se deforma la base. Entonces así sutil, que quede un nudito pero muy sutil. Luego perdemos las hebras dentro del tejido y ya tenemos lista esta parte. Y de esta manera quedaría la base del bolso. Miren, ese es el espacio que yo les estaba comentando que dejo como un borde de como un dedito, o también puede ser de 2 puntos bajos o un punto bajo. Ok, ahora vamos a enhebrar. También podemos usar el hilo de algodón. Yo prefiero usar el hilo de algodón que el hilo velvet para que no se vea tan abultada la costura. Entonces, como el hilo es más delgadito, también se les va a hacer más fácil ir cosiendo. Yo voy a usar esta hebra que dejé larga acá arriba, pero ustedes pueden usar una hebra aparte, o sea, lo que se les haga más cómodo. Y básicamente voy a empezar a coser dejando ese espacio que les había comentado. Y ahora lo que nos toca es coser todas estas partes para empezar ya a armar la estructura del bolso. Yo se los voy a dejar acá en pantalla para que vean cómo voy cosiendo y nos vemos más adelante para hacer las asas.
Para las asas voy a comenzar haciendo un nudo deslizado. Luego voy a hacer 4 cadenas. Y le voy a agregar una cadena más que va a ser nuestra cadena de altura. Nos devolvemos haciendo puntos bajos en la segunda cadena. Saltamos la primera cadena y en la segunda hacemos un punto bajo. En total tenemos que tener 4 puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la fila número 51. Y obviamente vamos a hacer 2 asas iguales, así con 51 filas. Miren, yo por acá cerré esta parte, solamente esta parte y la otra. Y les quiero enseñar cómo voy a adaptar las asas. Ya por acá cosí esta parte y les voy a enseñar del otro lado. Y lo primero que vamos a hacer es ubicar el asa como con el espacio que necesitamos, dónde las vamos a ubicar. También pueden usar alfileres para posicionarlos. Y con estas hebras que yo dejé, estas hebras largas, voy a coserlo. Por acá yo voy a dejar un espacio de 2 deditos de ambos lados y con una aguja lanera voy a ubicar bien dónde voy a comenzar a coser la base del asa. Ahora por la parte interior voy a ver dónde está el borde de la base y voy a introducir la aguja para saber que justamente allí es donde va a ir cosida la base del asa. Y me guío con esta línea para poder coser el otro lado. Entonces en esta parte si cuento, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces acá vamos a comenzar a coser, dejamos 2 deditos de espacio y justo donde tenemos la aguja lanera hacemos las puntadas para coser esta base y la del otro lado. Ok, una vez que ya tengan lista esta base, que es donde aseguramos el asa, ahora sí vamos a asegurar la parte de arriba. Y simplemente hacemos lo mismo, que serían puntadas por todo el alrededor del asa. Igual les dejo en pantalla el paso a paso para que vean cómo yo lo voy haciendo.
Y una vez que ya hayan cosido toda esta parte y lleguen al otro extremo donde está la otra hebra, las pasamos por la parte de adentro del bolso y hacemos un nudito para asegurar esas hebras. Acá tengo esta hebra que es la del principio y la voy a pasar por dentro también. Y con esas dos que tenemos en el bolso por la parte interior hacemos un nudito para asegurar y luego escondemos dentro del tejido. Y ahora lo que nos queda es coser la otra parte del asa y la que tenemos del otro lado también. Listo, por acá ya completé esta parte y también la del otro lado. Ya tengo esto bien cosido. Y las hebras que quedan por la parte de afuera le vuelven a hacer lo mismo. Las pasan por la parte interior del bolso, hacen un nudito y esconden dentro del tejido. Y lo mismo vamos a hacer con todas las hebras que quedaron sobrando. Las escondemos dentro del tejido, hacemos nudos que no sean tan fuertes para no deformar el bolso y escondemos dentro del tejido. Ahora, para colocar estos broches de imán, acá tienen un video que lo hago con más detalles. Yo por lo menos este ya lo adapté y les voy a explicar con la otra parte. Yo lo que hago es usar silicón caliente. Ahorita no tengo la pistola de silicón, así que lo voy a hacer a la antigüita con una barra de silicón y un encendedor. Entonces voy a colocar un poco de silicón caliente y luego en la parte del broche lo voy a adaptar allí al tejido. Igual acá se los dejo en pantalla para que vean cómo lo hago. Luego, cuando ya tengan bien adaptado el broche con el silicón, vamos a agarrar una hebrita que esté cerca de estas alitas. Igual esto va a variar según el broche que ustedes tengan, porque hay unos que tienen unos hoyitos y simplemente hacen como puntadas con hilo para coser para poder adaptarlo, pero este, como tiene estas alitas, hay que doblarlo y asegurarlo bien acá con una hebra, tal cual como lo ven en pantalla. Listo, ya tenemos el broche adaptado y el bolso ya está terminado. Yo aparte le voy a agregar una etiqueta que es de Ecocuero con mi nombre de Hebras Crochet. Así que ahí ustedes pueden también hacer eso. Si tienen ese tipo de etiquetas, también funciona con estas etiquetas que son de tela. También se ve bien bonito. Y nada, así quedaría nuestro bolsito. Igual les voy a mostrar cómo es la etiqueta. Miren, es este tipo de etiquetas y tienen el nombre de Hebras Crochet. Yo lo que hago es hacer un par de puntadas de ambos lados porque tienen unos hoyitos y listo. Miren qué bonito queda el resultado final con esta etiqueta y ya el bolso terminado también luce muy bonito. Me encanta el resultado final, sobre todo la textura que es así como de peluche. Y para las personas que quieren adaptarle este tipo de asas más largas, lo que hacen es colocar argollas a los lados. También tienen la opción de ponerlas así de cuero, de tela o incluso pueden hacerlas ustedes mismos tejidas. Y sin más nada que agregar, espero que este contenido haya sido de gran valor para ti y si es así, házmelo saber dejándome un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.